Buenísimo. Ay, siempre me pasa lo mismo. A ver, esto. Bueno, buen día a todos. Hoy lo que vamos a ver son las pruebas unitarias de lo que es el módulo de producción, ¿sí? Que va a estar conformado por dos partes. Una parte, digamos, de creación de maestros y otra parte de operatoria. Y básicamente, bueno, como venimos manejando desde el viernes de la semana pasada, todos estos días, estamos realizando pruebas bueno, para básicamente ver que el sistema funcione, ¿sí? Que, bueno, hay algunas cosas que son muy básicas, ¿sí? Que se configuran en base a lo que, obviamente, cada empresa define. Y en base a eso, después SAP ya moldea, digámosle, para que uno pueda operar en cada área, ¿sí? Para hacerlo más claro, ¿sí? Hemos tenido, bueno, ya al comienzo varios talleres, ¿sí? Versión 1, versión 2 y algunos versión 3. Y unas documentaciones de Business Blueprint donde hemos definido procesos, si se necesitan algunos campos adicionales, que esos, si bien es lo que se hizo, esos campos que se requieran y demás se pueden ir agregando sobre la marcha, inclusive hasta antes de salir en vivo, ¿sí? Porque los campos son algo rápido de crear. Entonces, bueno, se ha enviado información de su parte, como puede ser el plan de cuentas, ¿sí? Que es algo básico. La configuración contable, ¿sí? Tanto para las compras, para las ventas, para la producción. Y por otro lado, lo gran importante que sirve para producir, que es el maestro de artículos, ¿sí? Porque si no tenemos un maestro de artículos creado, ¿qué voy a producir? ¿Sí? Yo tengo que tener mi artículo, el final, y mis componentes para poder yo armar una receta, donde puedo decirle A más B es igual a C. Si yo mi maestro no tengo ni A, ni B, ni C, no puedo crearlo, ¿sí? Básicamente. Entonces, lo primero que se hizo fue subir ese maestro, ¿sí? A la vez también se subieron los que son los socios de negocios. Estos socios de negocios son clientes y proveedores, ¿sí? Porque nosotros en producción podemos producir para abastecernos de stock o también podemos producir en base a ventas que surjan, ¿no? Que son los que hemos visto en los talleres y que también figuran en el documento del BDP, que bien redactado con imágenes, lo pueden tener. Entonces, en base a tener artículos, que los artículos tienen ya una configuración contable, de la cual ya eso se va a revisar, obviamente, y obviamente con la fuerte configuración que se hizo, queda casi automático. Nosotros podemos operar, hacer nuestras recetas, podemos hacer nuestras órdenes de fabricación, ¿sí? Podemos emitir los consumos, podemos confirmar lo que se recepciona, así que todo el proceso que hemos visto lo vamos a hacer de nuevo ahora en estas pruebas, ¿sí? Bueno, por otro lado, comentarles que la funcionalidad de lo que es, bueno, de la mayoría de SAP, pero ahora que estamos viendo producción en sí, funciona para todas las sociedades, ¿sí? Es decir, tanto como integraciones, como Gresu Yoga, como inclusive empresas que no manejan producción, pero tienen el módulo, tienen las mismas funcionalidades en los documentos, ¿sí? La única diferencia son que cada una tendrá sus maestros y sus recetas, ¿sí? Que eso sí va a definir de una empresa u otra, pero la funcionalidad es la misma, ¿sí? De todas formas, vamos a ver integraciones como base y vamos a entrar a Gresu Yoga para ver lo de Gresu Yoga, que está cargado como producción, que es una producción estándar, ¿sí? Bueno, yo siempre hago una introducción, ¿sí? Donde, bueno, vamos a repasar cómo conectarnos, ¿sí? Lo vamos a ir viendo de acá en las capacitaciones y hasta que quede súper pulido todo. A Sapiens One se ingresa con una opción que se llama escritorio remoto de Windows, ¿sí? Esto viene instalado con Windows, todas las computadoras deberían tenerlo, inclusive las Mac. Cuando uno ingresa, ¿sí? Lo que les va a pedir son dos datos. Uno es el dato del equipo, que se los van a compartir, ¿sí? Que es muy parecido a este que está aquí. Lo copian y lo pegan y ya les va a quedar, ¿sí? Ven que cuando yo apreté ya me trajo la información por defecto, no hay que volverlo a colocar, salvo que cambien de máquina, básicamente. El usuario se conforma de un dominio, ¿sí? Que se llama SAP para pymes, siempre es el mismo dominio.
un slash o una barra invertida, como le digo yo, y el nombre del usuario de cada uno, ¿sí? Ahora en las pruebas van a tener un nombre genérico, como Gresuyoga pruebas 1, 2, 3, 4, pero después van a tener sus propios nombres y sus propios usuarios, ¿sí? Para que vayan conociendo un poco. Entonces, cuando colocan, le dan a conectar y les van a pedir la clave, ¿no? Que es algo básico, que cada usuario tiene su clave, la copian y la pegan o la escriben. Normalmente, como son claves generadas automáticamente, suelen ser complicadas a propósito, así que si lo tienen para copiar y pegar es mucho más rápido para ustedes. Cuando ingresan al remoto, ¿sí? Es una pantalla como esta, ¿sí? Para los que no conocen, es como entrar a otra computadora, ¿sí? Ustedes tienen su computadora y el remoto, ¿sí? Que es un escritorio nuevo donde no están sus cosas, sus instaladas, digámosle, lo que tienen en su máquina no está aquí, ¿sí? Si yo abro, por ejemplo, aquí Windows, no encuentro lo mismo que tengo en mi máquina, sino que es lo que tiene el servidor. Es un servidor que está, digamos, en la nube, ¿sí? Fuera de aquí. Y donde van a encontrar los archivos que tiene, bueno, SAP Business One, la aplicación, y si guardan archivos en este escritorio, solo van a quedar para su usuario, ¿sí? Lo único que tengan en cuenta que, bueno, cuando les pongan su usuario real con sus nombres, va a cambiar, ¿no? Va a ser su nuevo usuario. Entonces, esta es la aplicación de SAP Business One, y uno le hace doble clic para entrar, como cualquier aplicación, y lo que hace es abrirse una pantalla, bueno, toda azul, y abre este recuadro, ¿sí? Este recuadro se conforma de las empresas en las cuales ustedes tienen acceso, ¿sí? Por ejemplo, si yo trabajo en más de una empresa, me va a figurar más de una, ¿sí? Pero si yo trabajo directamente solo en una, me va a figurar esa empresa, ¿sí? Yo ahora, como yo soy el que configura, tengo todas las empresas, las 5 empresas, ¿sí? Ahora, si yo nada más uso integraciones, voy a tener integraciones, ¿sí? Eso después se define por cada usuario. ¿Y por qué por qué está duplicado? Dice Gresuyoga, después aquí, Imersa, integraciones, y básicamente porque aquí dice productivo y acá dice testing. Las bases productivas son las que van a empezar a usarse reales a partir de la salida en vivo, ¿sí? Es decir, el 1 de marzo, ¿sí? Esas bases no las van a ver ahora, ni las van a tener habilitadas hasta que, digamos, cortemos la cinta y, digamos, empezamos con SAP, ahí van a entrar al remoto y van a encontrarse con la productiva para empezar a trabajar. Hasta ese entonces, se van haciendo, eh, todos los cambios que se identifiquen en las de pruebas, se van a ir haciendo en productivo para dejar el 1 de marzo la base lo más perfecto posible. Y las bases estas que dicen son, como su nombre lo indica, bases de prueba, ¿sí? Bases de prueba para entrar, probar todo lo que uno se requiera, lo que se ha visto, después de las capacitaciones, lo que se ha aprendido. Inclusive cuando ya estamos en marzo, en abril, si hay alguna duda bueno, quieren probar un proceso antes de hacerlo en su base real, pueden entrar a la de testing porque siempre va a estar disponible para utilizarse, ¿sí? Y lo que tiene de bueno es que si el día de mañana esta base, no sé, quedó llena de pruebas, digamos, basura, podemos agarrar la productiva y pisarla y hacer una de pruebas nueva, vacía. Así que eso está bueno porque se pueden ir generando nuevas bases de prueba, ¿sí? Entonces, no hay problema en equivocarse aquí en las bases de testing, porque para eso están, para entrar, equivocarse y preguntar. Entonces, yo aquí veo todas las empresas, ¿sí? Y para entrar solamente hago doble clic, ¿sí? Y como yo les comento que entro a una empresa, estoy entrando a la información de esa empresa, ¿sí? Los artículos de esa empresa, los clientes de esa empresa, las recetas de esa empresa, ¿sí? En este caso. Por ende, también, bueno, la contabilidad de esa empresa, cada empresa tiene sus datos, ¿sí? Son empresas separadas, ¿sí? Y si yo quisiera operar en más de una empresa, sí es posible abrir más de un SAP al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo abierto Gresuyoga y tengo abierto integraciones eléctricas al mismo tiempo, ¿sí? Que está bueno porque eso se puede hacer dentro del mismo remoto, por supuesto, pero como siempre digo, bueno, es mejor hacerlo cuando uno ya está más atento, porque puede pasar de que uno quiera hacer una transacción en una empresa y no se haya dado cuenta que estaba en otra, ¿sí? Pero bueno, con la experiencia ya eso se va a ir puliendo. Cuando nosotros entramos a la empresa, en la parte de arriba nos figura el nombre de la empresa en la que estamos conectados, como para identificarlo, seguido de nuestro usuario, el usuario que está conectado.
El usuario que ingresa a SAP es el mismo del escritorio remoto, ¿sí? Están vinculados el acceso del escritorio remoto con el acceso SAP, ¿sí? Para que sepan. Pero si yo me quiero cambiar de empresa, hago clic en el título, o bueno, básicamente en el marco este, y puedo seleccionar otra empresa a la cual pasarme, ¿sí? Eso se puede hacer de esa manera. Después, como les decíamos, ¿no? Estamos en la pantalla principal. Tenemos aquí una barra que la vamos a llamar barra de herramientas, ¿sí? Que se compone de esta barra horizontal y esta que está aquí, ¿sí? Son las dos barras que vamos a llamar la barra de herramientas. Y los módulos para entrar a SAP Business One los podemos hacer desde la opción módulos, y aquí tendríamos todos los módulos. Tendríamos, por ejemplo, el módulo producción, y podríamos ver listas de materiales, órdenes de fabricación y demás. O también podemos apretar en esta especie de botón de 3 rayas, que abre el módulo, lo mismo que figura aquí, pero de una forma más gráfica y más interactiva, ¿sí? Por ejemplo, aquí, bueno, aprieto producción y abro el documento que yo quiero abrir, ¿sí? Otra forma de navegar es aquí en el menú de búsqueda, ¿sí? Si yo quiero ver listas de materiales, escribo listas, no, lista de materiales, ¿sí? Tiene que ser obviamente con el nombre correcto. Y aquí me va filtrando los diferentes resultados que encuentra con lo que yo escribo, ¿sí? Otra forma también que tenemos para moldear, eso son todas funcionalidades, básicamente. Ahora les voy a dar unos tips que pueden hacerse por usuario. Es decir, cada uno lo puede hacer de la manera que quiera, ¿sí? Para empezar, bueno, el módulo lo pueden usar desde aquí o desde aquí, lo que le quede más cómodo al usuario, ¿sí? Yo he visto mucha gente trabajar con esta opción de módulos, yo uso esta, pero cada uno lo usa de su manera. Ahora, por ejemplo, si yo soy un usuario de producción y yo no veo, o sea, no tengo permisos ni siquiera y no utilizo el resto de los módulos, para achicar el menú tengo aquí una llave inglesa, ¿sí? Que me permite ir ocultando opciones del menú. ¿Ven? Entonces voy desmarcando los módulos de modo de que no quiero ver todos estos módulos que yo no utilizo, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, todo menos recursos y producción. Bueno, y ventas. E inventario. Ahora, por ejemplo, si adentro del módulo yo no hay algo que quiero achicar, porque, por ejemplo, si yo abro inventario, bueno, este es corto, pero si abro ventas, veo un largo listado, y capaz yo solo hago cotizaciones, entonces, bueno, abro el módulo ventas, me sale todo, y lo voy a desmarcar, y solo voy a marcar ofertas y orden de venta. Son los que yo voy a utilizar como usuario. Le pongo actualizar, y de esa forma el menú queda reducido y un poco más, digámosle, menos estresante a la vista de la persona. Uno abre ventas, tiene sus documentos. Y abre inventario, que es lo que usa, recursos, producción, ¿sí? Que básicamente es lo que yo voy a utilizar como usuario. Después, si después quiero volver a hacerlo visible porque, uy, no, me equivoqué, yo uso socios de negocios, bueno, marco socios de negocios, lo voy a actualizar y voy editando bajo mi usuario, ¿sí? Esto que yo hago lo veo así con mi usuario en la empresa Gresu Yoga, ¿sí? Si tengo que hacer lo mismo en otra empresa, tengo que hacer lo mismo en otra empresa porque son empresas separadas, ¿sí? Otro tip que estuve recomendando estos días, que es muy, muy útil en el caso de que utilicen mucho un documento, como por ejemplo mucho la orden de fabricación o mucho las listas de materiales o las cotizaciones, es hacer accesos rápidos. Esos accesos rápidos yo los hago en herramientas, acceso rápido, configurar, ¿sí? Y lo que me permite a mí el sistema configurar es que de los botones que tenemos en el teclado, que son el F2 al F12, que están arriba de todo, yo puedo configurar un acceso rápido con ese botón, ¿sí? Por ejemplo, aquí puedo ver que ya hay algunos en mis botones, por ejemplo, F2 abre el plan de cuentas, F3 abre el dato maestro del artículo, F4 abre transferencia de stock, F5 abre el recuento de inventario y, bueno, F6 está libre, por lo cual vamos a hacer, por ejemplo, la práctica de poner que con F6 me abra producción, listas de materiales y le pongo asignar y OK. Entonces miren ahora como si yo aprieto F6 me abre directamente el documento, ¿sí? Eso está muy bueno por si es un uso recurrente el del documento, podemos configurar esos botones, ¿sí? En acceso rápido, configurar,
tenemos del 2 al 12 porque el F1 me abre la ayuda de SAP Business One. Por eso no puedo usar el F1. Pero ven, y el día de mañana si lo quieren modificar, no quiero que sea lista de materiales, quiero que sea orden de fabricación, asigno, le doy OK, y ahora ya el botón me abre el documento que yo elegí cambiar, por supuesto. Eso es solo a modo tip, pero igual lo vamos a ver en las capacitaciones de vuelta y cuando hagan sus pruebas de capacitaciones también, ¿sí? La idea ahora es que, bueno, solo darles una introducción para que hagamos las pruebas de producción, ¿sí? Es importante aquí que miren mi pantalla, que vayan conociendo un poco el sistema, cómo se opera, aunque ya lo hemos visto un poco en la demo, pero ahora con sus apps, con sus datos, para que después ustedes puedan hacer las mismas pruebas, ¿sí? Y bueno, obviamente esto va a estar grabado, yo les voy a mandar un script y una minuta para que tengan de guía también. Entonces, en lo que respecta a producción, ¿sí? Yo nombré que en sesiones anteriores hemos visto dos grandes maestros, que son el de socios de negocios y el de inventario, ¿sí? Que necesitamos clientes y necesitamos artículos, ¿sí? Aunque para producir clientes no es obligatorio, ¿sí? Salvo que queramos producir algo que se vende, sí es importante, ¿sí? Y también obviamente la parte contable es importante porque sin una estructura de plan de cuentas y una configuración no voy a poder emitir documentos que hagan asientos contables. Entonces, esos temas que hemos visto, ¿sí? En las sesiones anteriores fueron bases para poder funcionar para producción. Igual aquí también hay un maestro, ¿sí? Hay un maestro que no es tan grande como el de inventario y el de socios de negocios, pero para producir es básico. Ese maestro es de listas de materiales, ¿sí? También tenemos otro maestro, pero es opcional para producción, ¿sí? Depende de cada empresa, cómo lo quiera llevar, que es el maestro de recursos, ¿sí? En este caso, los recursos, ¿sí? Como no hemos hablado que no lo tenían súper bien definido y lo querían ver en la práctica después cómo lo iban a configurar, nosotros lo hemos visto en un taller, me acuerdo que, bueno, vino un compañero que se llama Jonathan Campillay que lo mostró y después hicimos un repaso para el BDP junto con él. En los datos maestros de recursos, básicamente yo genero recursos, como bien propiamente dicho. Por ejemplo, el recurso de una hora de una máquina, ¿sí? Con su consumo, o de una hora hombre, por ejemplo, ¿sí? O puede ser de una hora o cierta unidad de algún servicio, como agua, etc. Esos datos de recursos se crean aquí, ¿sí? No se crean como artículos de SAP, sino que se crean como recursos. Y en una lista de materiales, que ahora vamos a ver, nosotros sumamos artículos más recursos, ¿sí? Obviamente que, como les digo, los recursos son opcionales, ¿sí? Lo que tiene de bueno es que te suma el costo de tu recurso al el producto final, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver que las listas materiales se van a componer de los artículos, ¿sí? Es decir, si yo quiero crear un artículo C, necesito el A y el B. Pero puede ser que necesita el A y el B y una hora de hombre y una hora de máquina, ¿sí? Esas cosas son los recursos, las horas hombre y las horas máquina. Entonces voy a entrar al maestro de recursos, ¿sí? Si bien aquí no hay nada configurado porque... perdón, estoy en ingreso Yoga. Vamos a entrar a integraciones. Aquí no hay nada configurado porque me han dicho esto lo creamos después, porque no tenemos bien definidos los recursos. Vamos a repasar el funcionamiento, ¿sí? El funcionamiento se basa básicamente en crear el recurso en sí, el recurso genérico, y además en configurar cuál va a ser su costo, ¿sí? Y aquí tenemos dos cuestiones, ¿sí? Nosotros en lo que es contable, si vamos a definiciones, finanzas, determinaciones de cuentas, nosotros tenemos una pestaña que dice recursos, ¿sí? Estos recursos, ¿sí? Nosotros podemos tener hasta 10 tipos de recursos distintos con distintas cuentas contables y colocarlos aquí su costo, ¿sí? Para eso, ahora lo voy a mantener ahí para que lo tengamos visible nada más. Yo un recurso lo genero como si fuera un artículo también. Le pongo un código que pudiese ser, por ejemplo, HH. Le pongo una descripción que puede ser hora hombre, ¿sí? Le digo qué tipo de recurso es, si es una máquina o es un trabajo. Le voy a poner trabajo. Yo estos recursos los puedo agrupar, si quiero, esto es opcional, ¿sí? Puedo generar grupos de recursos, ¿sí? Y a los grupos de recursos armarle sus costos y demás.
La unidad de medida de mi hora hombre es hora, en este caso en el que yo estoy creando, y le digo que el tiempo por esta unidad obviamente es 1, ¿sí? Que es básicamente darle la lógica al sistema de que mi recurso hora hombre consume horas y es una hora, ¿no? Porque si yo pongo hora y pongo media hora, no le doy mucha lógica al nombre de la unidad de medida con la cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, después, esto es como lo básico, ¿sí? Yo genero el nombre de mi recurso, le indico la unidad de medida, hora, y la cantidad, una hora, ¿sí? Después, aquí, donde dice método de emisión, dice notificación y manual, ¿sí? Esto es muy parecido a lo que vimos en el maestro de artículos. En el maestro de artículos, ¿sí? Si me voy a dirigir rápidamente porque es algo que tenemos que repasar, hay una parte que es de configuración de producción, ¿sí? Esta que es muy chiquita, ¿sí? Básicamente es este método de emisión, que igual es para traer por defecto. El método de emisión, tanto en el recurso como en el artículo, lo que indica es si es el artículo cuando se produce, ¿sí? Cuando uno recibe el producto terminado, si lo va a consumir todos los componentes automáticamente. Es decir, si yo creo el producto C, necesito 5 de A y 5 de B. Entonces, cuando yo recibo C, que automáticamente 5 de cada uno. Eso significa el método notificación, es automático. Yo recibo el producto terminado y se consume la cantidad que se planificó. Si yo lo pongo en manual, en vez de consumirse automáticamente, debo agregar en un documento la confirmación de cuánto se consumió de cada componente que esté en manual. Ahora lo vamos a repasar bien. Pero básicamente, para eso es la funcionalidad. En notificación, consume automáticamente la cantidad planificada. En manual, debo confirmar cuánto realmente se consumió. ¿Sí? Normalmente, ¿sí? Eh, bueno, por el lado de integraciones, no sé si está claro, pero es todo manual el tema, tanto el recurso como el artículo, para que lo consideres. Está bien, eso cuando me pasen los recursos tienen que estar en manual. Y si los Sí, artículos estaban en... Igual ahora lo vamos a ver, no se preocupe. vale. Porque al artículo vos le podés poner notificación, ¿sí? Pero después cuando lo vas a armar la lista de materiales podés cambiarlo a manual, ¿sí? Es decir, es para que te Sí, traiga por defecto la opción, ¿sí? Ahora igual lo sí, es que vemos. bueno, yo creo que es mejor que quede por defecto, así no va a tener, Perfecto, no se va a confundir cuando creen un recurso nuevo o un artículo nuevo. claro. Mm. Entonces, por ejemplo, acá le voy a poner manual, ¿sí? Para que quede con defecto. Y en donde dice el costo, ¿sí? Esto es dependiendo, ¿sí? Cómo configure yo mis costos. Por ejemplo, acá dice, podemos armar que el costo estándar de recursos 1 sea para lo que es las horas hombre y el 2 para las máquinas. Entonces, en la configuración contable, yo le pondría una cuenta de costo bueno, de consumo de horas hombre. Voy a poner X cuenta, porque yo no conozco, entonces voy a poner una cuenta de costos, no sé. Mm, 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 mm. Bueno, pongo este, por ejemplo. Y acá le voy a poner otra cuenta de mm, energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, esta hora hombre, yo le defino el costo que tiene por hora de este recurso. Entonces yo digo que para los materiales, para lo que es la producción, mi hora hombre, el costo que le va a sumar al artículo, ¿sí? Es de 10.000 la hora, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Aparte de eso, esto es como lo básico. Con esto yo ya puedo crear el recurso. Aparte de eso, se pueden generar más informaciones al recurso, ¿sí? Eso ya si queremos ir en más detalle todavía. Por ejemplo, en qué bodega trabaja este recurso, podría ser en qué bodega principal trabaja. Sí, esto es solamente para dejarlo como dato. Podemos decir cuántos días trabaja y cuántas horas trabaja al día, ¿sí? Como para el futuro poder ver cuál es mi capacidad de la hora hombre. Entonces yo puedo decir, trabaja 8 horas de lunes a viernes y aquí sábado y domingo no tiene 0 horas, ¿sí?
Podemos vincular empleados del maestro de recursos humanos a mis horas hombre, ¿sí? Por ejemplo, puedo traer a los que me han enviado, los puedo traer a los dos, empleados obviamente de integraciones. Bueno, lo de las propiedades es como muy similar a los artículos. Si las propiedades sirven para identificar algo en particular, ¿sí? En un artículo, por ejemplo, una propiedad podría ser básicamente no sé, un artículo esencial o un discontinuado, lo que sea. Yo puedo poner cambiarle este nombre a la propiedad y dejarlo con un check como para tener a futuro informativamente también. Y por último, puedo anexar documentos en el recurso, si yo quiero. Por ejemplo, cualquier tipo de documento. Siempre SAP te va a dejar anexar X tipo de documento en los documentos donde diga anexos, ¿sí? Es opcional, por supuesto, todo esto es opcional. Y comentarios, ¿sí? Cualquier tipo de comentario, un cuadro largo para escribir y se puede ir actualizando. Entonces, lo básico es ponerle el código, la descripción, su unidad de medida, que en este caso yo lo creé como hora, su cantidad, digamos, el tiempo de dicha unidad, porque que vos le digas a SAP en un texto hora no significa que te va a poner una hora, porque yo puedo acá escribir hola tranquilamente y no es una hora. Es hora, el nombre de la unidad de medida como para que se vea, y el tiempo que se consume es una hora. Entonces consumiría 10.000 por hora, ¿sí? Después en la lista de materiales le definimos cuántas horas se necesitan, o media hora, o cuánto tiempo se necesita de esta hora hombre para producir. Entonces lo voy a crear solo para probar. Alejandro, antes, ¿Sí? disculpa, ahí donde dice desde hasta comentarios, me imagino que es para poner una fecha de ese costo, ¿no? Un Sí, rango de no, fecha, el costo no. ¿no? Esto sirve para, básicamente, dejar activo el recurso, inactivarlo, Ah, o ya, activarlo de una fecha e inactivarlo de otra fecha, básicamente. vale. ¿Sí? Si ¿por qué pasa esto? Porque si el recurso está atado a una lista de materiales o ya se utilizó, yo no lo puedo eliminar, no puedo eliminar este recurso. Entonces lo inactivo para que no se utilice más, básicamente. Nada más. Por eso No, me sí, pone fecha. lo que pasa es que acá bueno, al otro lado, como lo ocupamos ahora, tengo un rango de fecha. Yo delimito la HH, por ejemplo, del 1 de enero de este año hasta el 31 de diciembre del 2020. Puedo ocupar este valor y después tengo que, por decir, modificarlo Ok, bueno, acá lo que se hace es entrar al recurso y modificarlo después, directamente. ¿sí? Y después obviamente que queda guardado en un log de modificaciones, que todas las Vale. diferencias que yo haga. Entonces, también, ¿qué tiene de...? Bueno, como dije, lo principal es generar la ficha general, ¿no? Si yo, por ejemplo, coloco, no sé, la cantidad de planificación, lo que me permite a mí es ver después, a ver si lo puedo ejecutar. Al ir usando producción e ir asignando el recurso ciertas horas en ciertos días, puedo ir viendo básicamente cómo se va consumiendo quiero mostrar a ver si... Cómo se va consumiendo la capacidad de de mi hora hombre, ¿sí? Si yo lo tengo identificado y sé que tiene 8 horas, bueno, pero eso ya entra en un nivel de detalle un poco superior. Pero es posible ver lo que se va consumiendo de horas hombre. Entonces, esto lo voy a guardar. En mi producción, nosotros vimos ahí, es un maestro chiquito que se llama recursos, ¿sí? Nosotros necesitamos de listas de materiales. Para tener listas de materiales tenemos que tener maestro de artículos, que es este que está aquí, que está en inventario, que estuvimos viendo en estos días, que hay un listado de artículos, que algunos son de compra, otros son de venta, otros son de producción, ¿sí? Y para los cuales, para producir, yo necesito que sean inventariables, por empezar, ¿sí? Obviamente que tengo que tener stock, que es otra cosa que vamos a repasar hoy. Entonces, con este maestro de artículos yo ya puedo generar listas de materiales. Si además genero recursos, puedo sumarlos a las listas de materiales. Las listas de materiales se generan en el módulo de producción, listas de materiales, ¿sí? También es posible, como aclaramos siempre en todos los procesos, importarlas desde una template por Data Transfer, que es un aplicativo que se llama Data Transfer Workbench, que
que es el que podemos importar cualquier tipo de información a SAP Business One, ¿sí? Siempre respetando las templates que se necesitan para importar. Las templates que, bueno, después bueno, el EVP un poco lo menciona, después las van a tener, y cualquier cosa también están en el servidor, ¿sí? Eso siempre están en el servidor, solo que vienen en inglés. Yo siempre les pongo un comentario en español para que se entienda un poco mejor. Está en la carpeta de instalación de SAP, ¿sí? Que es Program Files, SAP, Data Transfer Workbench, Templates, y tengo todos los módulos para cargar templates, como por ejemplo producción, Bill of Materials, y acá tenemos lo que es Product Trees, que serían las listas de materiales, y las líneas, ¿sí? Son las dos cosas que se cargan. ¿Por qué pasa esto? Ahora vamos a ver cómo es el documento, pero se cargan dos templates en un mismo momento. ¿Por qué se cargan dos? Básicamente porque esto es un documento, y como todo documento en SAP, tiene una cabecera y un detalle. Entonces hay una template que es de cabecera y una template que es de detalle. Lo único bueno es que cuando entramos al data transfer subimos ambos en un momento, si no es que tengo que subir uno y después otro, porque no me va a permitir, sino que subimos ambos. Pero si los creo manuales, las listas de materiales, bueno, es básicamente manual. Esto ya es como un conocimiento, igual lo van a ir viendo en las capacitaciones. Cuando yo ingreso a un documento, ¿sí? X, no importa cuál, por ejemplo, la lista de materiales, pueden visualizar varias cosas. Primero, que los campos están en amarillo, ¿sí? Por ejemplo, vean qué pasa cuando abro una orden de fabricación. No están en amarillo, están en blanco, ¿sí? Otra cosa que pueden diferenciar es que el botón, ¿sí? El botón principal con el que crea el documento, en la orden de fabricación dice crear y acá dice buscar, ¿sí? Ahí ya vamos entendiendo a qué va todo esto. Esto significa que cuando yo ingreso, por ejemplo, a listas de materiales y tengo los campos en amarillo, esto está en modo buscar, ¿sí? Por ende, si yo, por ejemplo, copio un producto, me busca una lista de materiales, ¿sí? O, por ejemplo, si escribo tablero, me dice las listas de materiales que tienen la descripción tablero, ¿sí? Entonces traigo este tablero y me muestra la lista de materiales que tiene cargada. También tengo la posibilidad de que quiero ver todas mis listas de materiales, puedo poner un asterisco, que es como decirle al sistema que me muestre todo, y me trae todas las listas de materiales que tenga cargadas en SAP, ¿sí? Después también hay unos informes que muestran las listas de materiales. Pero los campos en amarillo significa que está en modo buscar, ¿sí? Incluso uno se da cuenta también, porque por el botón, básicamente. Cuando yo pongo crear, aquí está crear, los campos están en blanco, ya es como que figuran diferentes informaciones, que cuando pongo buscar está como todo más lisiado. Aquí arriba, lo que estoy apretando son unos binoculares, que son el modo buscar, o esta flechita que es el modo crear, ¿sí? Si yo pongo modo crear, me habilita el formulario para crear algo. Y si pongo buscar, me busca, ¿sí? Lo mismo en las órdenes de fabricación, ¿sí? En este caso está en modo crear, por ende está bloqueado el crear, porque ya está en modo crear. Y si pongo buscar, me deja buscar una orden de fabricación. Y si pongo crear, me deja crear una nueva, ¿sí? Eso es una funcionalidad de SAP Business One en todos sus módulos. Entonces, por ejemplo, voy a visualizar una lista de materiales ya creada. Entonces voy a elegir que me muestre todo. Y en este caso tenemos dos. Voy a agarrar la primera. Y vamos a ver cómo se conforma. Y después vamos a crear una nosotros aparte, ¿sí? ¿Cómo se conforma esta lista de materiales? Voy a encajar el ancho de columna. Así se ve prolijo. Bien. Nuestra lista de materiales se conforma primero de una cabecera, ¿sí? En esta cabecera nosotros tenemos el artículo que se va a producir, ¿sí? Es como decir, como dije yo en el ejemplo, si voy a hacer C, necesito A y B. Bueno, aquí estaría C, el producto que se va a terminar, básicamente. Que tiene que estar creado en SAP, porque tiene su código y tiene su nombre que viene del maestro de artículos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, aprieto aquí en la flecha, voy a ver que esto está creado en mi dato maestro de artículo, que tiene su código, su descripción, que es inventariable de venta y de compra, ¿sí? Tiene sus datos, su unidad de compra, tiene su unidad de venta, su unidad de inventario, ¿sí? Si este producto se utiliza en MRP, los datos del MRP, el método de emisión, que en este caso es manual, ¿sí? Como me habías indicado. Tiene un grupo que es riego, por ejemplo, y una serie de datos que vienen del maestro. Entonces, este maestro, que es el que vimos ayer, es la base para que yo pueda traerme toda esta información.
Entonces yo aquí veo el producto que se va a terminar, que es este tablero de piscina. Esta lista de materiales es una receta, por lo cual es digámosle, un teórico, ¿no? Es un como, bueno, yo voy a fabricar esto, por lo cual necesito esto y esto y esto. Entonces, esta cantidad que figura aquí es la cantidad que se planifica, o sea, la cantidad con la cual está pensado hacerse esta receta, ¿sí? Es decir, yo quiero hacer un tablero, ¿sí? Yo podría hacer la receta por 1 o por 50, dependiendo cómo tenga yo después mis componentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo que para crear un tablero voy a necesitar todo lo de abajo. Si yo le pongo 10, voy a decir que para hacer 10 tableros yo necesito todo lo de abajo, ¿sí? Esa es la lógica que acá voy a decir que es 1, ¿sí? Y esto después en la orden de fabricación puede variar. Yo puedo decir que quiero hacer 10 piscinas o 20 o 5, que automáticamente SAP me lo va a transformar, es decir, los componentes. Yo aquí le doy la lógica. Si digo que para un tablero necesito todo esto, cuando yo quiera fabricar 5, esto va a estar multiplicado por 5. ¿Por qué? Porque estoy diciéndole que necesito 5, entonces todos los componentes son por 5, básicamente. Eso lo hace SAP automáticamente. Por eso las recetas están bien que sean normalmente por 1 o o por lo que tengan cada empresa, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, en helados, es muy distinto porque ahí no pueden poner 1 kilo, sino que hacen 1,600 y bueno, y después terminan haciendo lo que terminen haciendo. Entonces, en la cabecera, para no irme muy lejos, en la cabecera aquí vemos que está el código, ¿sí? Con su descripción que vienen del maestro, la cantidad por la cual está planificado hacer esta receta, ¿sí? ¿Qué tipo de lista de materiales? ¿Sí? Si es de producción, ahora vamos a ver el caso. En el caso de ustedes, según los talleres que estuvimos viendo, eh, podría aplicar producción y conjunto, ¿sí? Pero el de producción es para producir. El de conjunto, si recuerdan un poco, es para armar kits, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver después de terminar producción porque es como un tema aparte. Pero para qué es producción, es tipo de lista de material producción. Y en la parte derecha, básicamente, es el almacén que va a recibir el producto terminado. Si una vez que se termina de producir, ¿a dónde va a ingresar el stock del artículo terminado? En este caso, por ejemplo, cuando se termina de producir, va a quedar en bodega comercial casa matriz. Pero uno podría indicarle que se produce y se recibe en otro lado. ¿Se entiende? Eso es lo que voy. Y después se transfiere a otra bodega. Entonces aquí, en mi cabecera, Alejandro, ¿sí? disculpa, donde dice proyecto, ¿a qué hace referencia? El proyecto es, si recuerdan, cuando vimos el módulo de proyectos que me lo pidieron ver y al final me dijeron, no, no, no nos sirve, Ah, ya, ya, ok, ya. que Ah, no, podemos asignar eso. ya. Perdón. Entonces, como decía, en la cabecera tenemos el artículo que se va a producir, la cantidad que se va a producir y el almacén que lo va a recibir. Y después abajo decimos, para hacer esta cantidad de este producto, ¿qué necesitamos? Y ahí empezamos. Este artículo, este artículo, este artículo, ¿sí? Aquí es como un listado de artículos, lo voy a agrandar para que se vea bien. Un listado de artículos, ¿sí? Como pueden ver, código que tiene que estar creado en el maestro, por eso tiene una flecha, ¿sí? Si yo, por ejemplo, el día de mañana quiero actualizar esta lista y digo, aparte de esto, o quiero cambiar el producto que se utiliza, es decir, este artículo ya no va más en esta lista, tengo que apretar aquí y elegir el artículo que va, o borrarlo y escribir el código que va, ¿sí? Por ejemplo, ahí debería ir el recurso también en la lista de materiales, ¿no? Por Exacto. ejemplo, la HH. Sí, ahí lo agrego. Quería mostrar esto primero. Entonces, si yo tengo que modificar la lista, se puede ir modificando la lista de materiales a medida que avanza, pero el maestro tiene que estar creado, ¿sí? Acá yo elijo tipo artículo y tengo que tener un artículo. Y aparte del artículo le digo la cantidad, ¿sí? La cantidad que es en base a su unidad de medida, que es la parte derecha. Esta cantidad es para hacer esto, ¿sí? Es decir, yo creo un tablero y necesito uno, uno, uno. O sea, esa es la lógica que le da el sistema. Ahora, si yo le pongo que para hacer 10 tableros necesito 1, estoy diciéndole que para hacer un tablero necesito 0,1. Entonces, siempre es lo mejor hacerlo por lo mínimo o por lo que más se conozca en la empresa. Y por último, acá hay una columna que dice, bueno, último no, hay una columna que dice almacén. Este almacén que está aquí, que figura aquí, que lo tenemos en cabecera y tenemos uno aquí en las líneas. Si recuerdan, en la cabecera teníamos el almacén que recibe el producto terminado. Y aquí, el almacén que figura en las líneas es el almacén que va a consumir los productos que están en los componentes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo genere una fabricación,
me va a pedir que tenga este stock en esta bodega para consumirse. Y cuando se termine de producir, este stock que se va a generar de tablero va a estar en esta bodega, ¿sí? Entonces, estas líneas que están aquí, este almacén, es el almacén donde se va a consumir el stock de la producción. Y por ende el stock tiene que estar en esa bodega para producirse. Por ende, me ha pasado, es algo muy común cuando hay empresas que son muy de producción, como por ejemplo esta que les nombro de helados, tienen una bodega que es de producción de chocolates y una bodega que es de materia prima, ¿sí? Y su lista de material es sobre la bodega de producción de chocolates. Por ende, como no suelen tener stock, lo tienen que pedir. Y entonces piden que hagan una transferencia de materia prima a la bodega de producción de chocolates para poder tener el stock para producir. Si no es si no, directamente, bueno, también hay empresas que directamente no tienen una bodega de producción de chocolates, sino que usan la misma materia prima para consumir, como puede ser este mismo caso. Entonces, el stock tiene que estar en la bodega que diga la lista de materiales o la orden de fabricación en su defecto. Porque recuerden que aquí nosotros armamos un modelo y después en la orden de fabricación nosotros podemos decir que el consumo sea de otro almacén también. Entonces, si yo necesito agregar un artículo nuevo, es posible agregarlo, ¿sí? Porque nosotros podemos ir modificando esta lista de materiales, actualizándola. Pero si no, también en tipo tenemos otras opciones, que es recurso, ¿sí? Y cuando yo lo cambio a tipo recurso, lo que me permite a mí, en vez de ver maestro de artículos, me muestra maestro de recursos. Por ejemplo, hora hombre, todos los recursos que yo tenga creado. Y lo agrego, ¿sí? Entonces aquí, al igual que con los artículos, me dice la unidad de medida, que fue la que le pusimos en el maestro, ¿sí? Si recuerdan, aquí en el maestro le pusimos hora y equivale a una, ¿sí? Para darle la lógica al sistema. Entonces, aquí diríamos, bueno, ¿cuántas horas se necesitan para hacer este tablero? Una hora, 0,5, etcétera. Ahora, si yo, por ejemplo, no, lo quiero cambiar porque eh, la verdad que normalmente no llegamos a una hora, pues esto podría ser minutos, ¿sí? Y podría ser, en vez de una hora, se le pone un minuto, ¿sí? De modo que después el recurso esté por minutos y no por horas, y puedas ponerle, no sé, 30 minutos, ¿sí? Eso es posible, y bueno, depende de cómo se moldee, ¿sí? Y también hay una opción para poner un texto, ¿sí? No sé, si se quiere dejar un texto ahí en la línea, o solamente para que figure, también es posible porque tenemos una opción de texto, texto libre, básicamente. Y como ven que ahora agregué, por ejemplo, la hora hombre y le puse media hora, se puede ir actualizando, ¿sí? Esto lo voy a quitar. Se puede ir actualizando lo que son las listas de materiales a medida que vamos avanzando, ¿sí? Lo único que, ¿por qué me sale este error? ¿Sí? Es que si alguien está utilizando esta lista de materiales o la está consultando o está consultando algo, a mí no me deja porque está siendo modificado por otro usuario. En realidad lo está visualizando otro usuario en este mismo momento, entonces por eso no me deja actualizarlo, ¿sí? Solamente para que se entiendan por qué me salió ese error. Entonces aquí podemos consultar nuestras listas de materiales. Ah, me olvidé algo súper importante, ¿sí? Más allá de lo que el maestro de artículo tenga en su dato de producción, que aquí está manual, ¿sí? Pero podría decir notificación, nosotros en la lista de materiales le definimos cuál va a ser el método de consumo, que lo llama método de emisión, si es manual o de notificación, ¿sí? Que recuerdan que manual uno define cuánto realmente se consumió y en notificación me consume directamente lo planificado. Entonces, tanto en el maestro como aquí podemos definirlo de vuelta para, para que quede directamente como manual. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero crear una nueva lista, lo puedo hacer por la importación del data transfer, ¿sí? Que tiene su propia template. Lo voy a mostrar rápidamente, pero la idea es que ustedes tengan una más corta, ¿sí? Porque normalmente SAP tiene muchos campos y las templates que te da SAP, ¿sí? Van a ver que son grandes. Entonces nosotros lo que hacemos es acortarlas para lo que realmente se necesita, ¿sí? Siempre nosotros tenemos nuestras templates más cortitas, por así decirlo. Entonces, que son, por ejemplo, las que le hemos enviado para que nos manden las listas de materiales. Entonces, production order no. Bill of materials. Y acá tenemos, por ejemplo, la cabecera, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es corta, pero como les digo, yo no voy a usar todos estos campos. Entonces puedo ir acortando los campos que yo voy a utilizar,
¿sí? Por ejemplo, a mí me interesan ciertos campos. Lo que tiene, no sé si de malo, pero es que está en inglés, ¿sí? Porque es mundial. Pero también tienen como fichas que te van identificando cómo se completa cada campo. Por ejemplo, acá te dice que es un ítem eh, pariente de una tabla que es OITM, que es el maestro de artículos. O sea, que el código que vos pongas acá tiene que estar en tu maestro de artículos, ¿sí? Después dice aquí el tipo de lista de materiales, ¿sí? Acá está todo en inglés, pero son los tipos de materiales que hemos visto: producción, conjunto, ventas, la cantidad, que acá te dice que tiene máximo 40 caracteres. Bueno, acá por ejemplo orden de compra, perdón, centro de costo, proyecto, que es lo que hemos visto. Entonces todo esto podríamos quitarlo. El almacén de destino, donde va a quedar la mercadería, ¿sí? Que es el código de la bodega, y todo esto se puede quitar. Y al final terminamos quedándonos con una template mucho más corta, ¿sí? Que es esta que está aquí, donde nosotros tenemos solamente los datos que necesitamos para importar, lo que realmente vamos a utilizar, ¿sí? En el caso de ustedes. Entonces aquí podrían tener los datos de cabecera: el código que se va a producir, el tipo de lista material, si es producción o de conjunto, cantidad y almacén que recibe, ¿sí? Ese almacén que recibe básicamente es este, 0101, ¿sí? Se pone el código, no se pone bodega comercial, casa matriz. Pero las templates, bueno, después vamos a ir practicando en las capacitaciones cómo completar y cómo usar el data transfer, ¿sí? Seguramente hagamos una sesión de data transfer para saber usarlo. Si no, la forma manual de generar listas materiales es casi de la misma manera, no es lento igual tampoco. Yo elijo de mi maestro de artículos un producto que voy a producir, por ejemplo, transformador, ¿sí? Le digo la cantidad que voy a producir y la bodega que va a recibir, que me lo trae por defecto. Y le digo cómo se compone este transformador. Voy a decir que se compone de, estoy inventando, de un aislador, y se necesitan 2 unidades, de un cable azul, necesito 5 metros, y bueno, también uno puede ir escribiendo, ¿no? Puedo poner, no sé, caja, a ver qué hay con caja. Caja de metal. Consulta. Sí. Oye, Oscar, ¿no existe ninguna base de al menos un par de artículos base para los tableros? No sé, pensaba en un template que al menos debe llevar alambre, conductor y algo de no sé, pues, aislador, por ejemplo. ¿O son Ya. todos absolutamente diferentes? Hay dos recetas que no se ¿Base? mueven nunca, que son base, que son los tableros de piscina y los tableros de enchufe. El resto todo es un incierto, porque Ya. depende de lo que quieras. Y en ese sentido, Alejandro, uno puede tener esas dos recetas base guardadas y después solamente que se modifiquen. Claro, uno pudiera, por ejemplo, tengo mi tablero, le hago clic derecho, duplicar, y genero una lista de materiales de un producto nuevo y lo modifico. Ah, perfecto. No, ya, no, ahí no hay nada que. Está lista, pues, Oscar, ahí está facilita. Veamos, hay que probar primero. Sí, sí, Ya, o sea, agarran una lista creada, clic derecho, duplicar, y les permite generar una nueva, ¿sí? Traen el artículo que van a producir nuevo y le cambian los artículos que cambian, básicamente, las cantidades o las líneas que cambian. O la otra es importarla, sí, es la otra forma. Entonces aquí, ¿sí? Yo le defino los artículos y mis recursos que voy a utilizar con sus cantidades, la bodega que va a consumirse y el método de emisión, si es manual o de notificación, ¿sí? Y le voy a dar crear. Entonces ahí quedó creado. Ahí tenemos esta lista que es de ustedes, y la mía, la que acabo de crear recién para probar. Entonces, esta lista de materiales son como la base para poder producir, ¿sí? No, yo no voy a poder generar una orden de fabricación de nada, básicamente. Y ahora con eso ya puedo crear una orden, ¿cierto? Teniendo Exacto, eso listo. exacto. Vamos a hacer dos procesos. Un proceso es hacer una orden de fabricación manual, y la otra ¿Ya? es hacer una orden de fabricación desde una venta, ¿sí? Que son las O dos sea, formas. pero, disculpa, pero la orden de producción manual, o sea, ¿yo podría crear una orden de producción sin tener la lista de materiales? ¿O siempre tengo que No, tener la lista de materiales? no, mirá lo que sucede. Todavía no llegué. Cuando yo abro vamos a hacer una orden de fabricación manual. Cuando yo la abro, me va a pedir qué ¿Ya? producto voy a producir, y solo me salen los que tienen listas de materiales. Ah, ya, correcto. Solamente podríamos decir productos que se crearon para producción, ¿no? Algo así. Exacto. Sí.
Exactamente. Lo bueno es que cuando yo obviamente lo traiga, no tengo que cargar los demás artículos, ¿no? Obviamente me va a traer la lista. Entonces, vamos a hacer los dos casos. Vamos a hacer una orden de fabricación manual, ¿sí? Donde yo aquí estaría básicamente alimentando mi stock. Solamente produzco para tener stock, para abastecerme. Pero también pudiese ser que sea abastecimiento para vender. Entonces vamos a hacer los dos procesos. Si yo genero una fabricación manual, ¿sí? Recuerden igual que también todo se puede importar por data transfer. Así como importaron las listas de materiales, pueden importar órdenes de fabricación, ¿sí? Pero sí tienen que estar las listas de materiales creadas. Entonces, aquí yo le digo la orden de fabricación, elijo el artículo y vean cómo me completa todo por defecto, ¿sí? Pero bueno, puede ser que yo diga, no voy a hacer un tablero, sino que voy a hacer 5, ¿sí? Entonces aquí donde dice cantidad planificada, voy a decir que hago 5 unidades. Y automáticamente el sistema, cuando yo cambio de 1 a 5, pueden ver que dice cantidad base, que es lo que trae de la lista de materiales, ¿sí? Lo voy a agrandar un poquito más, para que se vean más artículos. Y cantidad requerida. ¿Por qué cantidad requerida? Básicamente porque le puse que voy a hacer 5 tableros. Entonces hace 1 por 5, 2 por 10, 2 por 10, 3 por 5, 15. Entonces me dice que los artículos que yo tenía en mi lista de materiales lo necesita por 5, porque es para hacer 5 tableros, ¿sí? Y a la vez, aquí al lado, me dice el disponible que hay en la bodega que se va a consumir, que básicamente la bodega que se va a consumir era la que tenía la lista de materiales, que es la 0101. Acá puedo ver, por ejemplo, que tengo 993 de estos artículos, acá de este tengo 986, acá tengo 510, ¿sí? 630, etc. ¿Sí? Y por ejemplo aquí, en estos que están aquí, los cables, que la cantidad base era 300 y al ser por 5 necesito 1500. Acá pueden ver que no tenemos disponible, por ejemplo, ¿sí? Stock. Y en los demás sí y en estos no, ¿sí? Por ejemplo. Yo le pongo 1. Ahora vamos a ver igual los casos en particular. Por ejemplo, este que dice cable, este cable que no hay stock, ¿sí? ¿Por qué me dice que no tiene en realidad? Sí, tiene stock, pero lo que pasa es que ya está siendo comprometido en otra orden de fabricación o en una venta. Entonces me dice que en realidad no hay. Si bien físicamente uno puede decir que hay, no hay porque ya está siendo utilizado en otra orden de fabricación. ¿Qué orden de fabricación? Bueno, básicamente porque yo emití algo, ¿sí? Para el funcionamiento del sistema, ¿sí? Que las voy a cancelar. Para que sepan, si hacen una orden de fabricación y la quieren cancelar, hay dos opciones, ¿sí? Esto lo podemos ver rápidamente. Una es a clic derecho cancelar y se cancela la orden de fabricación. O la otra, que la vamos a ver igual en un ratito de vuelta, hay un informe que se llama lista de partidas abiertas y donde yo digo que mis listas planificadas las marco. Puedo hacerlas con más de una, las puedo cancelar todas masivamente. Entonces aquí puedo poner cancelar y cancelo todas mis órdenes de fabricación, ¿sí? Ahora igual lo vamos a volver a repasar porque eso se puede hacer de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, volviendo a la orden de fabricación, ¿sí? Voy a traer mi artículo, por ejemplo, o cualquier artículo que quiera crear. Le pongo la cantidad que quiero planificar. Y me va a decir cantidad base y cantidad requerida. Y me va a mostrar lo que hay disponible en dicho almacén, ¿sí? Lo mismo que con el recurso. La cantidad que yo necesito para hacer un transformador es 1 hora. Si para hacer 3 necesito 3 horas. Y me muestra que la persona tiene 8 horas disponible para hacer esto en este día, ¿sí? Básicamente por eso me muestra 8. De acá, Alejandro, de acá es donde yo puedo sacar la solicitud de requerimiento, de requisición de material compra. Sí, ¿O aquí tengo que estar podrías, porque ¿qué pasa? La orden de fabricación cuando yo la creo, ¿sí? Obviamente que, bueno, le va a poner un número correlativo para tenerlo y una fecha, ¿sí? También puedo decir que esta fabricación va a terminar otro día, también si no fuese. Entonces lo creo y esta orden de fabricación está planificada, todavía no está ejecutada hasta que yo le dé la confirmación. Entonces aquí, bueno, desde la orden de fabricación, yo si no tuviese stocks, lo que sí puedo es solicitar stock a otra bodega, ¿sí? Eso sí se puede hacer. pero no comprar. De acá. No para solicitar comprar, ¿sí? Para solicitar comprar se hace que lo habíamos visto. Claro. Yo. Para comprar un producto, para pedirle a la misma empresa que compra el producto, que es algo que vimos en el módulo compras, hay una opción que se llama solicitud de compra. O hacerlo directo, ¿cierto? Exacto.
Y Ya. inclusive pudiese copiarse los artículos que necesita y pedir nada más lo que necesita para no pedir todo, obviamente. Ya, no, sí, eso está claro. Entonces, cuando yo genero mi orden de fabricación, está planificada. Todavía no. ¿Qué significa el estado planificado y qué significa liberado? Planificado es, voy a hacer esto, ¿sí? Y cuando digo liberado, es porque yo le dije a la gente que comience a producir, ¿sí? Eso significa liberado. Mientras esté en planificado, uno puede seguir haciéndole cambios a la orden de fabricación. Hasta que uno no lo ejecute, todavía tiene el tiempo de poder modificarlo, ¿sí? Lo mismo que si te falta algún stock, como bien dije, uno puede hacer clic derecho y usar la opción que dice transferir solicitud para, le pone que sí, y para generar una solicitud de traslado, donde va a poner de qué bodega lo va a solicitar a su bodega, por supuesto que es la que necesita stock, que es la que está puesta en la lista de materiales, pero podría, por ejemplo, pedirle al centro de distribución, ¿sí? que le mandé estas mercaderías. ¿Sí? SAP por defecto te trae la lista de materiales, pero si uno no quiere pedirle todo, puede borrar las líneas que no quiere utilizar. ¿Sí? Pudiésemos decir que este artículo no lo necesito, etc. Entonces aquí podemos generar una solicitud de traslado de una bodega a otra para que me lo manden. Después, la persona de dicha bodega deberá tomar tu solicitud y transferírtela efectivamente. ¿Sí? Siempre va a quedar registrado de toda la transacción, ¿sí? Entonces, la persona que te transfiere va a buscar tu número de solicitud, que también vas a tener un número y podés imprimir esta solicitud si necesitas, que es el número 1, y lo va a copiar a un traslado de stocks, ¿sí? Donde aquí va a confirmar, que esto es lo que vimos ayer, la transferencia. O sea, le trae todos los datos y confirma básicamente la cantidad, porque te puede mandar más, ¿sí? Me ha pasado, por ejemplo, de que solicitan, por ejemplo, en el caso, yo sé que no aplica mucho, pero en el caso de este lugar que hace chocolates, necesitan, no sé, 600 gramos y le mandan 1 kilo, no le mandan 600 gramos. Entonces aquí en la cantidad le ponen 1 kilo, te pasa 1 kilo. Entonces al final termina enviando lo que se necesita, Acá, lo que se puede, básicamente. acá igual puede pasar lo mismo porque el CD te puede transferir Exacto, embalajes completos. Por exacto. ejemplo, hay cajas de interruptores que tú pides uno, pero vienen 12 por caja, entonces tiene que enviarte 12 si tú necesitas uno. Sería como lo mismo. Exacto. Entonces, bueno, la persona transfiere con las cantidades que va a transferir y confirma. Y ya cuando nosotros lo confirmamos, nos pasa el stock a nuestra bodega, ¿sí? De su bodega a la nuestra, que es la que necesitamos para producir. Entonces, si yo, bueno, yo pudiese generar varias órdenes de fabricación, ¿sí? Y pudiese liberarlas. Si yo necesito liberarla para empezar a producir, lo cambio a estado liberado y le pongo actualizar, ¿sí? Eso lo puedo hacer si lo hago de una en una, ¿sí? Ahora, si yo tengo muchas órdenes de fabricación que voy a liberar, también lo puedo hacer con la opción que hemos visto hace un ratito, que es producción, informes de producción, lista de partidas abiertas, ¿sí? Que me muestra las órdenes de fabricación y le digo que me filtre solo las planificadas. Entonces, si yo tengo más de una, ¿sí? Vamos a hacer un caso para que lo podamos ver. Voy a duplicar esta orden de fabricación con un clic derecho duplicar y la voy a crear, ¿sí? Para que vean que se puede duplicar también órdenes de fabricación. Entonces aquí voy a abrir lista de partidas abiertas y tengo dos listas, dos órdenes de fabricación que son iguales y las marco ambas. Y aquí en el botón cambiar a, yo tengo dos opciones: cancelarlas porque no se van a realizar o liberarlas para que se empiece a producir. Entonces les pongo liberado y me dice que el estado de estos pedidos de producción seleccionados cambiarán de planificado a liberado. Y lo confirmo. De esa forma ya no están más en mi vista de planificado. Sin embargo, si ahora lo cambio el filtro a liberados, puedo ver las dos órdenes de fabricación, ¿sí? Que ahora vamos a ver también qué podemos hacer desde esta pantalla. Entonces, si yo consulto mi orden, ahora dice estado liberado, ¿eh? Es como que actualizó automáticamente las dos sin tener que entrar yo y cambiarla, ¿sí? Alejandro, Sí, ahí es posible que podamos hacer una prueba, por ejemplo, cambiaste una orden de producción de planificado a liberado eh, y se me pasó a agregar otro componente a esa orden de fabricación. ¿Podríamos agregarlo? sí, En ese estado de producción. sí. Se me pasó a agregar, no sé, el cable halógeno.
actualizar. Ese Ya, es ok. usual. Ya, ok. No, sí, eso quería saber. Bien. A ver, un segundito, ¿eh? Sí. Un segundo. Bien. Perdón, disculpa, tenía acá un problemita. Entonces aquí actualizamos la orden de fabricación, ¿sí? Está liberado, ¿sí? Por lo cual ya la persona tiene la disposición de poder empezar a producir. Todos los documentos en SAP tienen un formato imprimible. Algunos son más bonitos que otros, ¿sí? Pero los que son de SAP no los podemos modificar, ¿sí? Pero sí tienen una opción de imprimir por si se necesita algún tipo de papel para firmar o de control. Eso sí, sí van a tener todos los formatos. Entonces, el proceso de producción que hemos estado viendo, ¿sí? Tenemos nuestras listas de materiales, generamos órdenes planificadas, las liberamos masivamente y después tenemos dos opciones, recibir o consumir, ¿sí? El de consumo de componentes es la emisión para producción y el recibo es el producto terminado, ¿sí? Es indistinto por cuál vayan en orden, porque se hacen ambos, no es necesario hacer primero uno y después el otro, sino que depende si reciben primero la producción o primero quieren confirmar lo que se consumió, básicamente. Entonces hay diferentes formas, ¿sí? Yo puedo entrar a recibo de producción y apretar orden de fabricación y llamarla. Puedo llamar la orden de fabricación o puedo llamar a más de una. Si quiero decir, bueno, voy a recibir más de una orden de fabricación, también es posible, donde la selecciono básicamente y me trae los artículos finales que se iban a producir, los que estaban planificados, estos dos transformadores y sus cantidades. Y yo aquí confirmo lo que realmente llegó, el producto terminado. Se hicieron 3, se hicieron 2, etcétera, comparado con lo que estaba planificado hacerse. Esa es una opción. La otra opción es desde una orden de fabricación, porque esté liberada, hacer un clic derecho y hay una opción que se llama terminación report, ¿sí? Esa terminación report te lleva directamente al documento de recibo de producción y te vincula también la orden de fabricación, ¿sí? Lo único que eso sería de una en una. Si yo lo hago desde el recibo, puedo llamar a más de una orden de fabricación, que es la diferente. Y aquí le digo la cantidad que efectivamente se recibió de la producción y cuando yo le pongo crear, básicamente lo que hace esto es subirme el stock del producto terminado de la cantidad que se confirmó, ¿sí? Después, el segundo paso, o bueno, el orden es indistinto como mencioné, es decir, confirmar cuánto se consumió de los componentes que estaban planificados, ¿sí? En una orden de fabricación que nosotros recibimos, tenemos que estos son los productos que se iban a consumir. Entonces aquí tenemos que definir cuánto realmente se consumió porque está en método manual. Si yo lo hubiese puesto en método notificación, cuando yo hago este recibo que acabo de hacer, donde confirmó el producto terminado, se me hubiese consumido todos estos artículos, ¿sí? Ya automáticamente el stock de las cantidades que indicaban aquí. Como es manual, yo debo confirmar cuánto se confirmó. Y la forma es entrar a emisión para producción, llamar a la orden de fabricación, que también puedo hacerlo también masivamente, puedo hacer de más de una orden de fabricación. Selecciono los artículos que voy a copiar. ¿Y por qué es esto? Porque puedo hacer consumos parciales. Es decir, ahora voy a decir que voy a indicar cuánto se consumió de estos dos artículos, por ejemplo. Y los puedo seleccionar marcando la línea, apretando control, y puedo seleccionar las líneas que voy a consumir. O aprieto la primera, mantengo apretado el Shift y elijo una última para seleccionar varias, ¿sí? Que es como un Excel, básicamente. Entonces podría confirmar el consumo de estos dos artículos, le doy OK, y le digo cuántas cantidades realmente se consumieron de lo que estaba planificado, que eran 6 y 15, ¿sí? En este campo que dice cantidad yo puedo modificarlo. O lo puedo dejar como está, puedo dejar algún comentario en este documento, ¿sí? En el de recibo también, y en anexos puedo adjuntar archivos también es posible, ¿sí? Obviamente que, bueno, la fecha que me trae es la del día, ¿sí? Estaría bien que me traiga la del día, pero si estamos cargando un consumo que nos olvidamos del día de ayer, la podemos modificar. Y creamos, ¿sí?
Y ahí hicimos un consumo de 2 de los ítems de la orden de fabricación, ¿sí? Si yo ahora voy a la orden de fabricación, ¿sí? Estos 2 ya van a estar, digámosle, consumidos, por así decirlo. Perdón, esta no era la orden de fabricación, era la 3. ¿Sí? Acá podemos ver, esos artículos ya están griseados y dicen cantidad requerida 6 y 15, consumido 6 y 15. Estos todavía no se consumieron. Entonces, si hago otro consumo, van a ver que sigue estando la orden de fabricación, pero solo me trae los artículos que están pendientes, ¿sí? Y Alejandro, ¿ahí hay algún reporte o algo que sea imprimible desde la emisión para producción? eh, Perdón. Mira, creo esta orden. Lo que tiene SAP son formatos, no son muy bonitos, pero tienen formatos imprimibles, sí. Por Ya, ejemplo, en emisión de producción tiene esta. Es medio claro, no, robusto, pero es que tiene. para mí eso es importante porque, por ejemplo, acá nosotros, bueno, tengo una carpeta que voy haciendo por proyecto, entonces yo igual necesito saber qué se consumió, cuándo se consumió y para eso, para mí eso basta y sobra. Si finalmente es para llevar un registro por si viene alguien y me pregunta qué estoy haciendo, cuánto he consumido de este proyecto y pueda verlo directamente en una carpeta y no tener que estar buscando en el sistema. Exacto. Bueno, para eso SAP sí tiene un montón de formatos que se ven así, otros son más bonitos, pero tiene todo para imprimir. Y para Ya, guiarse uno, tiene la fecha y la hora que se generó el documento y el número, porque si un día tenés que buscar esta emisión para producción, apretás en buscar y lo puedes buscar acá por el campo número, vas a buscar 2 y te lo encuentra. ¿Sí? Sí, acá tenés el número y lo que, sí, básicamente lo que está en la pantalla, te muestra ya, ok. básicamente. Vale, gracias. De nada. Entonces ahora si yo voy a consultar mi orden de fabricación, ¿sí? Ahora sí está todo consumido, ¿sí? ¿Y cuál es el proceso? Bueno, eso ya es un proceso SAP que lo tienen en el BP. El proceso, una vez que ya se consumió todo, o lo que se iba a consumir, básicamente, y el producto terminado ya se recibió, las órdenes de fabricación hay que cerrarlas, ¿sí? Para cerrarlas es igual que liberarlas, le cambio el estado a cerrado, ¿sí? Y lo actualizo. Si yo cambio hago acá, actualizo. O se puede hacer masivamente en informes de producción, lista de partidas abiertas, y busco las liberadas y puedo marcar más de una o directamente una y cambiar el estado a cerrado. ¿Sí? Con esto ya cierro la orden de fabricación y el proceso de producción finaliza, básicamente. De esa forma, si yo ahora consulto, ya no está más la orden de fabricación pendiente, básicamente. Y si voy a buscar mi orden de fabricación 3, ya está en estado cerrado, está todo griseado. Y hago clic derecho, que es una de las opciones que tenemos, mapa de relaciones. Yo voy a tener aquí como, bueno, en este caso fue sencillo, ¿no? Hubo 2 emisiones de producción, básicamente. ¿Sí? Y el recibo que hemos hecho era de la otra orden de fabricación. Entonces, por ejemplo, ahora voy a hacer el consumo de mi orden de fabricación número 4, ¿sí? También me pregunta cuáles quiero hacer. Entonces, puedo hacerlo todo, ¿sí? No es necesario que lo haga de uno en uno o parcial. El ejemplo que lo di fue para decir que se puede hacer parcial o se puede hacer todo junto. Miren que también está el artículo que hemos agregado. Entonces, voy a agregar mis componentes enteros y le voy a indicar cuánto voy a consumir de cada uno. Lo voy a crear. Emisión, ¿sí? Si yo me aprieto aquí en esta flecha que es el dato anterior, me muestra el último registro, en este caso la emisión número 3, con su fecha, en la cual puedo, como te mostré, podemos bajar a PDF, podemos imprimir directamente y tenemos este formato, ¿sí? Que nos muestra los artículos que se han consumido. Y si yo consulto mi orden de fabricación 4, ¿sí? Y le pongo el mapa de relaciones, acá tenemos, es distinto, acá tenemos un consumo, que fue todo en uno, pero pudiese haber sido 5 consumos, y un recibo de producción, ¿sí? Sobre esta orden de fabricación tiene este consumo, que si le hago doble clic puedo visualizarlo, y este recibo de producción, que si hago doble clic puedo visualizarlo. Pero bueno, lo que falta aquí es cambiarla a cerrado. Nosotros ya hemos visto la forma de cerrarlo así masivamente. La forma manual es cambiar el estado a cerrado y actualizar esta orden de fabricación para terminar, ¿sí?
básicamente, bueno, eso. Dependiendo del orden que hayan puesto, obviamente la contabilidad va a ir variando, ¿sí? De existencias o la cuenta contable que tenga contra productos en proceso, ¿sí? En este caso los artículos y el costo del empleado. Y por último, el recibo de producción, que es el producto que se recibió, pasa de producto en proceso a darle todo el valor a la existencia del producto terminado, ¿sí? Que esos son los dos asientos que emitimos, ¿sí? En el consumo, donde generamos las existencias o los costos del empleado o la hora hombre o del recurso contra una cuenta de productos en proceso que después se mata con la cuenta de existencias del producto final, donde va a tener todo su costo, ¿sí? Básicamente así es como funciona. Y cerramos con la orden de fabricación, ¿sí? Entonces, siempre nos van a quedar las órdenes de fabricación, ¿sí? Para consultar, porque recuerden que tienen un número, por lo cual yo lo puedo ir consultando. Va quedando todo el historial, va quedando también, por ejemplo, en este caso que lo hemos modificado, si yo pongo herramientas log de modificaciones, quedan todos los cambios que se han hecho, ¿sí? Los cambios en cuanto a general y las horas de los movimientos, ¿sí? A las 11:01, 2, 11:11, 11:12. Y puedo ver las diferencias inclusive, ¿sí? Acá se cambió el estado de planificado deliberado, por ejemplo. Acá, bueno, se cambiaron las cantidades completadas, ¿sí? Entonces aquí podemos ver todas las diferencias que se fueron haciendo en el log de modificaciones. Y esto es en todos los documentos, en la orden de fabricación, en la lista de materiales, etc. ¿Sí? Si se modificó algo. O necesitamos ver quién lo creó. Sin embargo, aquí en usuario va a quedar registrado el usuario que lo creó también. Entonces, eso fue básicamente una producción en el caso de que haya que producir y abastecerse, ¿sí? Acá yo no nombré ninguna venta. Si yo genero, por ejemplo, algún tipo de venta, ¿sí? En el módulo ventas, por ejemplo, genero, no sé, una cotización o una orden de venta, que son los dos documentos que puedo usar para producir, ¿sí? Donde yo voy a llamar a un cliente, voy a elegir un artículo, ¿sí? Que va a estar en mi maestro, un artículo, por ejemplo, el de la lista de materiales que tenemos creado, y le decimos, le cotizamos o le generamos una orden de venta, dependiendo de la venta, cantidad y precio. Nosotros podemos tomar estos documentos de venta, que son los que veremos en la semana que viene en ventas, para generar producción, ¿sí? Si nosotros tenemos el maestro de artículo creado, la lista de materiales creados y generamos la venta o la lista la generamos después podemos generar lo que es la producción, ¿sí? Nosotros podemos ir a producción, hay una opción que hemos visto que también está en el documento, que se llama asistente de confirmación de aprovisionamiento, que es un asistente para generarnos órdenes de fabricación, digamos, más ventas, ¿sí? Le voy a poner siguiente y me dice que qué documento base voy a tomar en cuenta. Si orden de venta u oferta de ventas, ¿sí? Recuerden que oferta de ventas son cotizaciones y orden de ventas son ya órdenes de ventas en firmes que se comprometieron con el cliente. Entonces, si yo elijo orden de venta o oferta de ventas, me va a filtrar los documentos que se requieren. Y después le pongo agregar. ¿Con qué fin? Si yo, por ejemplo, quiero fabricar órdenes de ventas, pero de un cierto cliente o de algún cierto grupo de clientes, esto me permite filtrar. Si no, solo le pongo OK y me va a traer todo lo que tenga órdenes de venta para producir, ¿sí? Lo mismo que si pongo, en este caso, sale un cliente solo. Lo mismo si yo pongo una oferta de ventas, ¿sí? Si yo le pongo agregar, me trae todas las cotizaciones que hayan para producir. En este caso hay dos, y no está el de Oscar, que estaba en orden de venta. Entonces le pongo siguiente, ¿sí? Este check que figura aquí es básicamente por si quiero o no producirle, ¿sí? El resultado que me arrojó son estos clientes, pero a este no le quiero producir, lo puedo desmarcar. Le doy siguiente y me va a decir básicamente que seleccione qué documentos voy a utilizar, ¿sí? Y acá funciona igual que como vamos seleccionando, ¿sí? Manteniendo o con el shift del principio al fin, ¿sí? Porque aquí hay dos, pero pudiese haber 10. Por eso me muestra cuáles quiere producir. ¿Qué es importante aquí? ¿Sí? Solo podemos producir de ventas documentos que estén pendientes, ¿sí? Es decir, que sean válidos, ¿sí? Recuerden que una cotización tiene una fecha de creación de documento y de validez, ¿sí? De 30 al 11. Si esta validez está vencida, no puedo producirla. SAP no me lo va a dejar producir. Lo mismo que la orden de venta. La orden de venta tiene una fecha estimada de entrega que también tiene que estar dentro del rango donde nosotros estamos produciendo, ¿sí? Sin embargo, esas fechas, si tuviesen el permiso,
son los que se pueden ir actualizando también, ¿sí? Entonces, elijo los documentos que quiero, ¿sí? Producir, y me dice cuál es el documento destino que voy a requerir. Ah, no, acá hay un problema. Me parece que me confundí en algo. A ver, ¿qué es esto? Tablero. Me equivoqué yo. Incluir todos los documentos bases abiertos. Acá me equivoqué en algo, perdón. Producción. Asistente de aprovisionamiento. Siguiente. Agregar. Siguiente. Siguiente. Ah, ok. Ahí está. No, había apretado algo mal porque me salía solamente para comprarlo. Se ve que tenía un artículo ahí que no correspondía. Entonces, vuelvo para atrás. Elijo el documento que quiero, los documentos que quiero producir y aquí me los va a mostrar y me dice el documento destino, orden de fabricación. ¿Sí? ¿Por qué me dice esto? Porque este asistente también se puede utilizar para comprar. ¿Sí? Como es en el caso de ventas calzadas, se usa el mismo asistente. Cuando yo genero una cotización, puedo desde la cotización una orden de compra, una cotización de compra o una solicitud de compra desde una misma venta. Lo mismo pasa aquí, podemos hacer desde una venta una orden de fabricación, ¿sí? Solamente para producir. Entonces tomamos esa orden de venta y decimos que queremos hacer orden de fabricación, ¿sí? Y le damos siguiente. Pueden ser varias, obviamente. Y cuando le damos siguiente, nos va a mostrar lo que va a generar, ¿sí? Me olvidé de mencionar, en el paso anterior tenemos dos opciones. Sin consolidación, por lo cual va a ser una orden de fabricación por cada pedido, o consolidado, y nosotros podemos consolidarlo, que SAP por defecto lo consolida por artículo, es decir, si dos personas pidieron lo mismo, me lo consolida en una sola orden de fabricación. Y también podemos consolidar por fechas de entrega, por dirección de entrega, por fecha contable, por una referencia que le han puesto en el campo, etc. Uno puede consolidarlo o hacerlo solo por separado, eso es indistinto. Y le da siguiente y lo que me va a proponer es básicamente una muestra de lo que me va a generar. Y le voy a dar siguiente y aquí me va a dar un resultado. El resultado me va a decir básicamente los procesos que ha ejecutado, ¿sí? Me dice, se inició la creación de confirmación de aprovisionamiento, ¿sí? Número de orden de fabricación 5 creado para el artículo, ¿sí? Porque me generó una orden de fabricación, finalizó la creación, ¿sí? Por lo cual ya sabemos que la orden de fabricación 5 se generó desde la venta. Y tenemos una flecha aquí para consultarlo. Si se iban a generar más órdenes de fabricación, obviamente serían varias líneas, acá hay una sola. Y acá podemos ver cómo me generó automáticamente mi orden de fabricación en estado planificado con la cantidad que se necesitaba en el pedido. ¿Por qué? Porque ya está atado al pedido vinculado, ¿sí? Que es este que está aquí, y me pidieron 3, y a la vez está atado al cliente, ¿sí? Está atado a Oscar Navarrete, ¿sí? Si nosotros tenemos dos pedidos del mismo artículo y hacemos una sola orden de fabricación, cuando aprieto pedido vinculado, vamos a ver si hay un caso, creo que había, me va a mostrar los dos pedidos que fueron ejecutados para esta orden de fabricación, ¿sí? Si se consolidó en una sola fabricación, acá me muestra los pedidos que fueron utilizados, ¿sí? La orden de venta 2 y la orden de venta 1, básicamente. Entonces tengo mi orden de fabricación 5, creada por el asistente, y luego el proceso es el mismo que hemos estado haciendo. Podemos hacer alguna modificación si se requiere, podemos liberarla de a una, o podemos liberarlo con el informe de lista de partidas abiertas, donde filtramos las planificadas y marcamos y le decimos cambiar a liberado. Ahí ya es el mismo proceso, ya continúa. La única diferencia es que en vez de crear la orden de fabricación yo manualmente, la creé tomando mis órdenes de venta, ¿sí? Que es lo que me permite hacer SAP con el asistente de aprovisionamiento, básicamente. Me permite generar órdenes de fabricación desde una orden de venta o varias órdenes de venta, generar varias órdenes de fabricación. Después el proceso es el mismo, ¿sí? Liberamos la orden de fabricación,
para empezar a producir. Podemos ir haciendo algún cambio antes de cargar los resultados. Y una vez que se termina de producir, tenemos, en el orden que nosotros queramos, recibir la producción. ¿Sí? Vamos a hacer el caso de vuelta. Lo voy a liberar. ¿Sí? Y acá ya se puede producir. Y entonces desde aquí podríamos cargar la terminación report, que es el tablero que se recepciona, ¿sí? La cantidad que recibimos, donde lo confirmamos la cantidad que recibimos, ¿sí? Y si yo hago clic derecho en entregar componentes, me transfiere directamente a lo que es emisión para la producción, que lo puedo hacer desde aquí, o entrando al documento y apretando en orden de fabricación. Y aquí me muestra todos los componentes para confirmar cuántos usé para esta producción de estos componentes, ¿sí? Tema aparte, esto se puede llevar a un Excel tranquilamente. Todo lo que sea tabla se puede llevar a un Excel haciendo clic derecho, copiar tabla. Y lo que sea modificable se puede pegar también desde un Excel, ¿sí? Si yo quiero cambiar algo desde un Excel, esto se puede pegar así masivamente, ¿sí? Lo único que, por ejemplo, de este artículo que está aquí, no disponemos el stock, ¿sí? Por lo cual habría que hacer una solicitud, como hemos visto, ¿sí? De este artículo. Nos faltarían artículos. Si me voy a consultar aquí, no, perdón, aquí, en el artículo. Me voy a la consulta de inventario y efectivamente tengo 1000 nada más, por eso me dice que tengo 2000, me estaría faltando los 2000 restantes, que los tendría que pedir a otra bodega, ¿sí? Que pudiese ser cualquiera de estas, ¿sí? Pero cada una tiene 1000, bueno, habría que hacer todo el proceso, ¿sí? Suponiendo que aquí en realidad solo se consumieron 1000, lo puedo modificar para confirmar la cantidad que se consumió, ¿sí? Y creo el consumo de mis componentes mediante la orden de fabricación principal. Y ahí se me genera, yo puedo ir para atrás para buscarla, que tiene el número 4, puedo imprimirla con el botón de imprimir, bajar la PDF también es posible, o yo lo que aprieto es presentación preliminar, ¿por qué? Porque bajar la PDF me genera un archivo, imprimir me va a mandar a imprimir y yo no tengo impresora, y la presentación no me genera nada, entonces es para mí mucho más práctico. Pero ustedes bajan a PDF o imprimen lo que ustedes necesitan, ¿sí? Entonces, por último, voy a actualizar mi orden de fabricación con este botón de actualizar, donde ya veo que ya están consumidos los componentes, y la voy a cerrar, ¿sí? La puedo cerrar desde aquí, o desde el listado de partidas abiertas, busco la liberado, es mi orden de fabricación 5, ¿sí? La marco, le pongo cambiar cerrado, ¿sí? Le digo que sí, y termino de confirmar, ¿sí? Ahí, si actualizo aquí de vuelta, tengo mi orden de fabricación terminada, y mi mapa de relaciones me muestra que esta orden de fabricación vino de esta orden de venta con este socio de negocio, ¿sí? Que está vinculado. Se generó una sola orden de fabricación, hubo una emisión de producción, un consumo y un recibo de producción, los cuales yo puedo consultar si tengo permisos haciéndole doble clic, ¿sí? Puedo entrar a la orden de venta, al recibo de producción, a la emisión para producción, ¿sí? O a la orden de fabricación, ¿sí? Acá quedó atado, el documento quedó atado en todo su proceso, ¿sí? Como producción no tiene más reportes que el informe de partidas abiertas y un informe de lista de materiales que me muestra básicamente las listas de materiales que tengo creadas en SAP, ¿sí? Que es donde tengo el artículo, y si lo expando me muestra los artículos que lo componen y las cantidades. Está bueno que sepan que tienen ¿cómo es? La información en las tablas están por si el equipo tiene que hacer una query. Podemos tomar la orden de venta, se pueden tomar las emisiones, las producciones, porque está todo vinculado gracias a que hicimos todo este proceso, ¿sí? Tema aparte, miren acá, justo yo había generado una lista de materiales para un artículo inventado y estaba dentro de una lista de materiales de las que ya existen, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con eso? Y básicamente que quedó como un semi-elaborado. Entonces, cuando yo produzco el tablero, que necesito todos esos artículos, necesito este transformador que tiene una lista de materiales también, de 3 artículos, por lo cual ahora quedó como un semi-elaborado. Tenemos productos, este artículo que se compone de otros, por lo cual se produce este y después se producen todos estos. Eso es posible en SAP, tener semi-elaborados también, ¿sí? Nosotros podemos producir el transformador que es parte de una lista de materiales, es decir, es un semi-elaborado de un producto terminado.
Eso se puede hacer en SAP también. Podemos generar listas solo de semi-elaborados. Y entonces ahí ya, cuando yo ya confirmé el producto terminado que se iba a vender, que es este que está aquí, ya mi artículo, esos 3 que se necesitaban, ¿sí? Tienen el stock ya para, ven, dice 1003, ya tiene el stock para entregárselo al cliente, básicamente. Ya se puede entregar al cliente. Inclusive la orden de venta, ¿sí? Si yo la consulto, ¿sí? Ya está disponible y atrás me enlaza a todo lo que se hizo por detrás, ¿sí? La orden de venta ahora va a pasar a entregarse y a facturarse, pero por atrás me hizo una orden de fabricación, un recibo y una emisión, ¿sí? Algo que vamos a ver en ventas, ¿sí? Después vamos a ver cómo es la entrega y demás, pero ya queda atada la producción a la venta también, de Alejandro, una orden de venta. consulta. Ya una vez terminada la orden de producción y todo eso, Sí. ¿cuáles son los informes que tengo disponibles? Bueno, como decía, SAP nativo no trae más que estos 2 reportes, el de lista de materiales y el de partidas abiertas. Solamente eso. Sí, por eso se crean informes desde un Query Manager, ¿sí? Que entiendo que esos los van a crear ustedes, obviamente con el apoyo, donde creamos informes que tomen información de la tabla. No sé, por ejemplo, no sé, un informe donde puedan tener, no sé, filtros, por ejemplo, y puedan ver información que esté cargada en las tablas, ¿sí? En formato tabla. Eso se puede gracias a que todas las tablas están conectadas y tienen algún campo que las vincula. Alejandro, ¿Sí? en la misma consulta, estábamos hablando interno, en la misma consulta, ya, hay varios que vamos a hacer que son de Query Manager, pero en lo que se refiere, por ejemplo, a estado, ya no tanto pensando en el estado o el avance de la orden de fabricación, pero sí como resultante de órdenes con sus costos y sus ventas. De eso a nivel de, De inventario. a ver. No, de la producción en este caso, pues, o sea, eso es No, lo que se claro, no, refiere. eso estoy pensando, ojo, en producción. O sea, Sí, tenemos pues, órdenes de fabricación que responden a a un órdenes de venta. consumo, Claro, HH y todo eso. claro. Entonces, pero no, pareciera de que no hay más detalle de lo que es el ciclo propiamente tal. Pero mi pregunta iba, mira, toda esta orden de fabricación en este año, o en este mes, si quiero de esta forma, Ah, corresponde a este costo de venta con este costo versus este precio de venta. Eso como un reporte más sí. orientado no tanto a la operación, sino que a la gestión. ¿De Está eso bien. no hay algo No, nativo? solo tiene estos 2. O sea, sí, después puedes ver en el informe de auditoría, ver el costo, cómo fue evolucionando cuando ingresó de la producción, pero el informe así de órdenes de fabricación comparado a una lista de precios, tendrías que armar un query, sí. Un Query Manager, ya. Oscar, ahí, eso es el Query Manager toma vital importancia una vez que entremos en el ciclo, porque si bien es cierto, no existe en el nativo, pero digamos que un poco en nuestro lado, vamos a pedir el apoyo a ISA, de poder fabricar un reporte a la medida, que creo que es un poco eso lo que tú y Alberto quisieran ir mirando. Sí, Vale pues de decir, hecho es lo que habíamos conversado con el Cristóbal en un principio, sí, que la reportabilidad que habíamos pedido para Softland podamos hacerla en pedirla SAP. acá. Sí, hay 4, recuerdo, bueno, 4 o 7, que Siete, una vez siete. termina aquí la prueba y con la limitante que hay poca reporte, digamos, deberíamos empezar a armarlo a través del Query Manager la salida que ustedes quieren ver. Hoy día los datos están, así que es posible. Lo que quería Claro. preguntar, Alejandro, Sí. eh, eh, nosotros teníamos un gap que no fue posible recrear o hacer en SAP y que tenía que ver con la autorización de la modificación de las órdenes de compra desde la que se planifica versus cuando se está ejecutando, ¿verdad? Sí. Sí. Eso lo Ese, verificamos. ese gap como desarrollo, nosotros, o sea, bueno, nos dijeron que no era posible realizarlo, pero estaba pensando en un report que me envíe, o no sé si es report, pero ¿es posible pensar en una alerta? O sea, cuando se modifica una orden o con un perfil específico,
cuando tú modificáis la orden versus la que planificaste, no estoy pidiendo el gap, estoy pidiendo que algo que te alerte, que alguien que se pueda disparar un workflow a alguien, a un usuario, se está modificando tal orden, no sé, ¿es posible hacer algo? Y habría que ver si podemos generar alguna alerta, pero lo que pasa es que la alerta se le da una frecuencia, no se le da... O sea, lo que permite SAP en el módulo de alarmas, debería ser, ¿Ya? es generar una alarma en base a una query, o sea, sí o sí tenés que hacer la query, y decirle cada cuánto tiempo lo querés que O lo sea, muestre. es como un proceso de almacenado que está detectando cada cosa, pero ojo, no es que se vaya a disparar ante un evento, que eso es un poco la alerta. Exacto, no, un evento no. Es un informe que se muestra cada un minuto. Solo que, pues, nada, si está vacío no te lo mostraría. No sé, Ya. se puede generar un reporte de órdenes de fabricación que tengan alguna modificación, por ejemplo. No sé si me ocurre, pero hay que hacer la query y después de hacer la query ponerla con la frecuencia que se quiera y al usuario que quiera que le llegue. Ya. Ya. Ok. Me olvidé de mencionar que en la orden de fabricación hay una opción de resumen que me muestra, bueno, los consumos que se hicieron en cantidad y costo y en el producto término mismo, lo que se recibió en cantidad y costo, ¿sí? Básicamente. Y bueno, también acá podemos ver las fechas de fin y de inicio, lo que estaba planificado terminarse, lo que se terminó, la cantidad que se estaba planificada, la que se terminó, etc. ¿Sí? Y se pueden anexar documentos, eso ya, ténganlo en cuenta para siempre. Bien. Está todo. Ah, las listas de conjunto también. Sí, las listas de conjunto también. La lista de materiales de tipo conjunto. ¿Sí? Si recuerdan, cuando armamos una lista de material, podemos armar listas de materiales de tipo producción. Y para ustedes habíamos visto también las tipos de conjunto. Las tipos de conjunto, ¿a qué referían? Si hacemos un repaso, si esto en realidad es algo estándar de SAP, no hay nada cargado de esto. Nosotros tenemos que tener un artículo, ¿sí? Por ejemplo, creado en el sistema, ¿sí? Por ejemplo, que tenga un código y un nombre. Voy a crear un código cualquiera y le voy a poner kit 3, no sé, kit ensamble, no sé. Voy a inventar. Este artículo tiene que ser sí o sí no inventariable. ¿Por qué? Porque no va a ser un artículo que mueva stock, sino un artículo que va a estar atado a otros artículos que sí van a ser inventariables, ¿sí? Entonces voy a crear el artículo, que es algo que vimos ayer. Lo voy a poner para vender, básicamente. No lo voy a poner para comprar. Le voy a poner que se vende en unidad, ¿sí? Y lo voy a crear, ¿sí? Entonces, la lista de conjuntos sirve, como habíamos visto, agarrar este kit de ensamble, que es un artículo no inventariable. Usamos aquí la opción conjunto, ¿sí? Ya desapareció el almacén porque no hay stock. Y aquí ponemos de cómo se conforma este kit de ensamble. Por ejemplo, voy a usar otros artículos porque si no, siempre uso los mismos. Vamos a usar, son poquitos. Este y este. Entonces aquí armo un kit de ensamble que se conforma de estos tres productos, estas tres cantidades, ¿sí? Y se consumen de este almacén. Puede ser que sea más, ¿no? Es decir, yo puedo decir que vengan, en este kit venga uno de este, dos de este y tres de este, ¿sí? Entonces yo puedo acá generar mi lista de materiales ok, de kit de ensamble, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la gracia? Básicamente, ¿sí? Que si yo vendo este kit de ensamble, ¿sí? Llamo a un cliente y llamo al artículo kit de ensamble, ¿sí? Le pongo una unidad. Bueno, si tengo la lista, tengo que cargar la lista de precios, ahora lo voy a poner manual. La fecha de entrega hoy, ¿sí? Básicamente, lo que yo he vendido aquí en mi orden de venta, lo que yo he comprometido para vender, en este caso, no entregué nada todavía, son estos tres artículos en estas cantidades. ¿Se entiende? Es decir, yo vendí mi kit ensamble, ¿sí? Pero en realidad
lo que se va a consumir de stock son estos 3 artículos en estas cantidades. Entonces yo vendo un artículo ficticio, no inventariable, es un artículo que no maneja stock, que gracias a mi lista de materiales consumirá estos 3 artículos por dentro, lo que viene en el kit, básicamente. Entonces esto automáticamente, para eso sirve la lista conjunto, para poder venderlo en conjunto con un artículo no inventariable. Pero sí, estos son inventariables, estos tienen stock y tienen un almacén que se van a consumir. Básicamente eso, para eso es la lista de materiales de tipo conjunto que habíamos visto, para armar estos kits. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda con lo que hemos visto? Es corto el proceso, es fácil de hacer. Practíquenlo, van a ver que no les va a ser muy complicado. Ya más cuando lo tengan más clara todavía, esto va a ser muy rápido. Como ven, SAP te propone diferentes formas de hacerlo, de modo que cada uno le quede más cómodo, ¿sí? Si a mí, por ejemplo, me gusta hacer todo desde mi orden de fabricación, hacer la recepción del producto y el consumo, tengo las opciones. Si lo quiero hacer desde el documento, tengo la opción. Si quiero cerrar masivamente, tengo la opción. Si lo quiero hacer uno a uno, tengo la opción. Me da como diferentes formas de hacer la producción. Alejandro, en cuanto al tema de la carga de lista, órdenes de fabricación, etcétera, ¿existirá la posibilidad de que, no sé, hagamos alguna pequeña demostración de cómo cargar a través de esta aplicación externa para todas las listas? El Sí. data transfer. Sí. Sí, sí, sí. Sí, ahora eso es una herramienta que van a aprender a usarla en las capacitaciones. Pero es la que yo uso, por ejemplo. Solamente tengan en cuenta, a ver, voy a buscar el archivo que me han enviado para que vean cómo funciona. Se los muestro igual. Regreso yo a templates. Recetas de producción, ¿sí? Ustedes me han armado una template, ¿sí? Que se compone de una cabecera que tiene solo estos campos y estas líneas, ¿sí? Si ustedes respetan esto, ya va a funcionar. O sea, lo importante es que, ¿qué es importante aquí? Que estos códigos existan en SAP, que esto diga producción, significa que es el de producción, Sí. la cantidad que se va a producir y el almacén que va a recibir, que tiene que tener el mismo código, ¿sí? Acá hay que tener mucho cuidado porque a veces se pasa a TXT, porque el archivo se sube como un Correcto. archivo Sí. TXT. Diría A veces se va, 101. este cero se va, a veces. Hay que tener cuidado con eso. Igual el SAP no te va a dejar importar si está algo mal, no te preocupes. Y en las líneas también lo mismo, estos artículos tienen que existir, la línea empieza de 0 y es correlativo por cada lista de materiales. ¿Y por qué? Porque es una sola template para varias recetas. Y acá tenemos 2, y acá se pone para hacer este artículo, que es el que vimos aquí, el primero, necesito todos esos artículos, de la 0 a la 21. Para hacer de la 0 a la 54. ¿Sí? Después, en tipo de artículo o recurso, 4 es el número que se usa para el artículo. Para el recurso es un número distinto. Después se los paso porque no figura aquí. Es como un 209, si no me equivoco. Y acá se pone el código del artículo o del recurso, ¿no? El que hemos generado. La cantidad que se va a consumir, la bodega que va a consumir. Acá hay que tener cuidado también que si es 0101 no se nos borra este 0. La moneda siempre pongan los pesos chilenos. El método de emisión, si es manual o automático. ¿Sí? Después, si tienen la template original, se las puedo pasar. Dice cómo se completa para que sea automático, pero si es manual, es manual. Y acá se repite básicamente la columna A. O sea, se repite el artículo fabricado, porque te lo pide de esa manera. Entonces, estas dos hojas se guardan como archivo, guardar como, examinar. Se guardan con formato TXT delimitado por tabulaciones. ¿Sí? Todas las templates de SAP se suben con TXT delimitado por tabulaciones. ¿Sí? Entonces esto es lo que me va a generar. Ustedes van a tener 2 archivos, un archivo de cabecera y un archivo de líneas, ¿sí? Que va a quedar así. Son las dos que cuando lo guardan como TXT les va a quedar de esta forma, básicamente. Lo que sí decía es que, por ejemplo, si después este archivo lo llevan a un Excel para editar algo, este 0 se les va a borrar. Por eso hay que tener cuidado con eso. Entonces, cuando agarran estas dos, las copian, se las llevan al servidor. ¿Sí? Recuerden que el servidor tiene archivos aparte. Entonces, van al servidor, pegan los TXT y abren el data transfer.
el data transfer. Para entrar al data transfer les va a pedir que pongan su clave, ¿sí? Ya el usuario se los va a pedir se los pone por defecto. Así que voy a poner mi clave. Un segundito. Está quedando grabado y no quiero que nadie ponga pausa. Ahí está. Entonces, cuando ponen la clave, ponen refresh y les salen las bases de datos que tienen con su usuario, que son las mismas que usan cuando entran a SAP, ¿sí? Acá dice Gresulloa, test Gresulloa, test, ¿sí? Y para los que son de TI, estos son los nombres de las bases de datos en HANA. CLPRD, Gresulloa, Immersat, CLTST. CL es de cloud y PRD de productivo, TST de test, básicamente. Entonces entran a la empresa que quieren entrar, por ejemplo, integraciones eléctricas, le dan OK. Esto es para todo, o sea, para importar listas de materiales como, por ejemplo, no sé, lo que sea, un asiento contable o un clientes o lo que sea. Entonces vean cómo la pantalla, aquí abajo dice Connected, les dice en la empresa en la que están conectadas, integraciones eléctricas de pruebas. Y ponen import, ¿sí? Todo está en inglés, ¿sí? No, lo siento. Le ponen next y salen 3 opciones. El primero es una opción de configuración. El segundo para subir cosas que son data maestra, como artículos, socios de negocios y recursos. Y el tercero son transacciones. Son, por ejemplo, órdenes de venta, órdenes de fabricación, etc. Son las transaccionales. Las listas de materiales se llaman transaccionales también, aunque no lo crean. Le ponen next y aquí les pregunta, dependiendo de lo que ustedes pongan, ¿no? Porque en caso transaccional nos sale en esta opción. Agregar nueva información o actualizar información existente, ¿sí? Porque podemos actualizar las recetas que ya existen también. Las podemos actualizar masivamente. Entonces ponemos agregar o actualizar la que queramos y ponemos siguiente. Después nos va a preguntar qué queremos importar. Vean la diferencia que yo puse transaccional. Si yo pongo, por ejemplo, business partner, que son socios de negocios, están griseados. Yo no puedo usar eso. ¿Por qué? Porque entré como transaccional. Si quería subir maestros socios de negocios, tenía que haber puesto maestros. Entonces acá voy a producción y ven cómo tanto listas de materiales como órdenes de producción se pueden importar porque son de tipo transaccional. Entonces entro a la lista de materiales, le doy next y acá me salen 3 templates para subir, que solo se necesitan 2. ¿Sí? Acá pueden ver que diga TXT delimitado por tabulaciones. También permite CSV, pero yo siempre utilicé el TXT. No sé, siempre me funcionó así desde que empecé. Entonces, en la primera pongo las cabeceras, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá dice Production Trees y acá Production Trees Lines, es decir, líneas. Y en la segunda pongo las líneas. Si me equivoco me voy a dar cuenta rapidísimo que está mal igual. Le doy Next, ¿sí? Y lo que me muestra SAP aquí es el mapeo de campos, en el caso de que yo haya puesto un nombre cualquiera, y lo puedo mapear manualmente, ¿sí? Por ejemplo, acá como se respetaron los nombres de los campos, que los nombres de los campos vienen de esto, si ustedes respetaron estas 2 líneas, eso, el mapeo es automático, pero si acá hubiesen puesto algo, cualquier otra cosa, va a figurar aquí lo que han puesto y aquí cómo lo mapean en SAP y le sale los campos que tienen disponibles para mapear dentro de SAP, para la importación. Por ejemplo, warehouse, ¿sí? Ya está vinculado. Y eso es en cabecera y en líneas. En líneas también están todos los campos que se subieron en la template. Si tienen los mismos nombres, esto se respeta, digamos que hace el mapeo automático. Y si no, lo tengo que hacer a mano. Eso tienen que verificar que obviamente esté todo ok. Después me pregunta, ¿qué pasa si hay un error? ¿Cancelo la importación? ¿Ignoro todos los errores y proceso directamente todo? ¿O ignoro hasta 10 errores? Esto es editable, ¿no? Voy a poner que ignore todo. Más allá de esto, hay una opción abajo que dice Run Simulation, ¿sí? Que básicamente es para simular antes de crear la importación. Entonces la voy a correr y si me da algún tipo de error, es el error que me va a dar cuando importe, por lo cual está muy bueno hacer la simulación previamente.
En este caso puedo ver que me dio 2 errores y me procesó 2 de 2, ¿sí? Que son las 2 recetas. Y cuando yo ingreso me dice, esta entrada ya existe en las siguientes tablas, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque yo puse modo crear, o sea, agregar nuevas listas, y estas listas ya existían en mi base de datos. No es como que quiero agregar algo que ya existe. Si hubiese puesto actualizar, ahí no sería otro tema. Cuando yo estoy seguro de que ya no hay más errores, le puedo poner next, import, y esto sí va a importar de la misma manera como simuló, y me va a mostrar los errores y los que creó correctamente. Cierro, y ya ese impacto ya queda automáticamente ya en SAP Business One en mi base de datos. Así es como se importa por Data Transfer, lista de materiales o lo que sea. La única diferencia es que la template que yo les pasé era como más acortada, y como les mostré yo, si me voy a buscar a SAP, Data Transfer, Templates, Production, Bill of Materials, y por ejemplo las líneas, pueden ver que, bueno, es medio diferente. Lo único que tiene bueno las templates originales de SAP es que las podemos tener igual, no, ¿por qué no? Que si yo me posiciono sobre los campos me dice más o menos lo que corresponde. Por ejemplo, en el caso que había mencionado de... ¿cuál era? Acá. Este que se llama ISUE Method es el consumo, ¿sí? Si yo me posiciono y veo que dice IM manual para lo que es manual, y Black Flush es el de notificación, ¿sí? Entonces, si yo quiero que alguna línea sea automática o de notificación, le pongo ese valor, ¿sí? Eso es lo que tienen los templates, hay que respetar digámosle, los valores que me pide SAP para completar, ¿sí? No sé si había alguna otra cosa más. Acá, item type. En item type, si yo me voy, esto ya más para lo que son de IT, ¿sí? Si yo me voy a integraciones, listas de materiales, y me voy a buscar la que yo creé, a ver si hay alguna aquí, esta por ejemplo, ¿sí? Esta que es, que tiene el recurso, ¿sí? Igual, muchas cosas abiertas. Producción, lista de materiales. Sí, por ejemplo, esta tabla que es de lista de materiales es OTTT y... no llegué a ver acá. Y... TTT1 creo que es. A ver, voy a hacer una consulta, generador de consultas. Ay, no lo quería hacer. Bueno, aprovechando Gres-Ulloa, bueno, en lo que es Gres-Ulloa, también tenemos las listas de materiales que han sido enviadas. ¿Sí? Si yo aquí pongo un asterisco, me muestra todas las listas de producción que me fueron enviadas, ¿sí? Las cuales se componen básicamente de un artículo, ¿sí? Lo que hace es que cuando el artículo tuerca por 20 unidades, me consume 0,2. Acá, como no hay entiendo que lo pusieron notificación porque no hay un control de cuánto realmente se consumió, sino que es más automático. Creo esto y recibo esto, básicamente. Entonces, aquí tenemos las listas de recetas, pero el funcionamiento es el mismo, solo que la diferencia, al ser de notificación, es que yo directamente genero la orden y el recibo. La omisión no hace falta generarlo porque se va a generar automáticamente, ¿sí? Lo hago rápidamente para que se muestre. Nada más. Genero la orden de fabricación de algún artículo de producción. La libero, ¿sí? Y cuando yo aquí ya estoy produciendo, si ya terminé, hago clic derecho en la orden de fabricación y puede ser terminación report, o me voy a recibo de producción. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Y aprieto orden de fabricación y me sale mi número de orden de fabricación. Selecciono y aquí digo cuánto se recibió y creo. Y como es de notificación, este artículo que estaba en componente es de consumo, ¿sí? Se consume automáticamente. Lo que quería mostrar es el generador de consultas. A ver si podemos verlo rapidito. Pero se entendió básicamente cómo se importa en Data Transfer. Es sencillo. Si ustedes tienen la template y nada más la van reutilizando, básicamente.
Acá está, ITT1. ¿Sí? Entonces, acá pueden ver, por ejemplo, acá consulté la tabla de las líneas de la receta, por ejemplo. Entonces, acá pueden ver, por ejemplo, todos los componentes y cómo SAP tiene la información. Ven, acá están los números de líneas del 0 a 21, tal cual como tiene la template, ¿sí? Y acá, por ejemplo, pueden ver la hora hombre, ¿sí? Que acá tienen el valor de la template, tipo de componente, que era un 4, si se recuerdan en la template de líneas, ¿sí? Acá, para lo que es recursos, es 290, por ejemplo. Se le pone 290 y acá el código del recurso, que el código del recurso es básicamente el que se le ponga en el maestro, que es OHH en el que yo creo, por ejemplo. Y así lo pueden importar directamente. Y se pueden actualizar, ¿sí? Yo, como les mostré recién, el Data Transfer tiene crear, lo que es transacciones, se pueden agregar o actualizar. Obviamente que actualizar solamente si el documento lo permite, ¿no? Es decir, la lista de materiales sí se puede actualizar. Una factura no se puede actualizar, por ejemplo. Tiene esas validaciones, ¿sí? No es que se la salta. Pero no es lo mismo si subo artículos nuevos. Artículos nuevos me deja crear, actualizar o crear y actualizar. Es decir, que en la template tengo artículos que se crean y otros que se actualizan. Tenemos la tercera opción también. Es lo diferente con las transacciones. Si yo actualizo, listo, avanzo y nada más. Tengo que tener la template armada en Tequista. ¿Alguna duda más? Igual esto lo vamos a volver a ver en las capacitaciones. Porque esto sí tienen que aprenderlo bien. No, parece que no hay dudas. Bueno. Yo ahora después les comparto el video y todo lo que hemos hecho, para que lo tengan. Gracias, Alejandro. Gracias y que estén muy bien por el tiempo, gracias. Y buen fin de semana también. Ya estamos aquí. Gracias, hasta luego, que estén bien todos. Chao, que estén muy Gracias, bien. Alejandro. Chao. Chao, gracias. Que estés bien. Chau, chau.